¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar porque es una clase un poquito larga para hacerla lo más amena posible. Bueno, hoy tenemos para trabajar, sobre todo parándonos siempre en el tetraedro, como venimos trabajando desde la semana pasada, tanto los textos de NEFA como la primera parte que les compartimos del texto que adecuamos en la cátedra de Jure. Vamos a trabajar ahora sí fuertemente en el polo OT de la dimensión material funcional, que en el tetraedro lo ubicaríamos en el polo de la física, y principalmente son contenidos que nos darían material también para pensar el subsistema tecnológico y el subsistema ecológico. Obviamente que siempre ciertos contenidos van a trasvasar, pero en principio estamos anclados en la dimensión material funcional. Ambos textos, como también le veníamos diciendo, los autores no forman parte del movimiento institucionalista, pero de Jure sí es parte del referente de la corriente de la psicodinámica del trabajo, que les mencionábamos que era complementaria y contemporánea al resto de las corrientes del movimiento institucionalista. Y en el caso de Julio César Nefa, que es argentino, y tiene un desarrollo muy vasto en todo el tema del abordaje del trabajo, de la institución del trabajo, retoma mucho, como muchas cientistas o que intervienen en el trabajo, inclusive hasta los gremios también últimamente, en los últimos años, toma mucho de los aportes de la psicología del trabajo, de la cual se nutren mucho también todas las teorías, análisis y hasta formas de intervenir de la psicodinámica del trabajo y también de la clínica de la actividad, que ahora es una corriente que no les estamos compartiendo, pero que tiene bastantes aspectos hermanos con la psicodinámica del trabajo. Entonces, como les decimos, si bien no son parte, como sí son complementarios, sí son, como les mencionamos acá, muy pertinentes también para desde esta dimensión en particular, poder luego registrar e interpretar los contenidos de los discursos, observaciones o también las fuentes documentales cuando uno tiene la posibilidad de hacer una investigación de todo ese material, ir haciendo análisis en base a cuáles son las dificultades que ocurren en esos espacios de trabajo y cuáles pueden ser las posibles soluciones. De hecho, al final, así como hicimos en las otras corrientes, vamos a ver un poquito también el dispositivo de intervención que plantea de Jure. Bueno, yo me voy por momentos, me voy a quitar para evitar que se tape con mi imagen, que se tape el Power. Pero bueno, acá como siempre les colocamos algún tipo de biografía de cada autor. Vamos a empezar primero por Nefa. Y como verán es solo una muy pequeña y resumida síntesis de su amplia trayectoria. Así que bueno, esto se los dejo para que vean que bueno, es una persona que viene trabajando fuertemente, y este texto que les compartimos es relativamente reciente y son como permanentes profundizaciones de temas que vienen trabajando hace más de 20, 30 años. Podríamos decir inclusive desde comienzos de la última democracia, el 83, así que estamos dando casi 40 años. Y este texto es en 2015, que es una actualización de un texto que también se veía antes, que abordaba fuertemente las condiciones y medio ambiente de trabajo, pero acá empiezan a incluir esta temática que son los riesgos psicosociales del trabajo. Bien, entonces voy a cortarme a ver acá. Ahí va, así se ve mejor. Bien, algunos puntos de esta CIMAT, cuando vean CIMAT, ahí está la Y mayúscula que está mal, en realidad es condiciones y medio ambiente de trabajo. Hay una cuestión también que les quería plantear, es que para también pensar estos textos, primero que Nefa va a hablar en general de la fábrica o la empresa, si bien también hay por momentos se refiere a las instituciones públicas, público-estatales, en las que
de alguna manera, son las que más se desarrolla la práctica del trabajo social. Así que también hay que hacer un esfuerzo ahí de ver qué de todo lo que planteamos le compete o pueden ser pertinentes de visualizar en instituciones como las que desarrollan la práctica y sobre todo las que van a ver, las que estamos viendo tanto en la entrevista de referencia como las que ustedes van a ver para sus trabajos integradores. Entonces, eso por un lado. Y por otro también, que cuando lo pensemos, cuando se habla del modelo de producción capitalista, hay que también tener en cuenta sobre todo que no es el de los países capitalistas industriales, ¿sí? Cuando acá hablamos de cómo incide el modelo de producción capitalista, estamos hablando también que es en el tipo de países como nuestro, que en este denominado concierto del capital, está mapuleado ahora también nuevamente con las situaciones que están ocurriendo en Afganistán nuevamente. Pero bueno, nosotros somos países que se denominarían dentro de un marco de capitalismo dependiente, ¿sí? Más allá de esfuerzos de soberanía y disputa y resistencia, nuestra situación respecto al capital central, esto es, aquellos que son los medios dueños de los medios de producción, de las patentes, de los desarrollos y de las mayores inversiones, siguen estando en algún tipo de país que llamémosle Estados Unidos, llamémosle algunos países de Europa, ahora también China, que si uno en principio históricamente puede decir que no es capitalista, en tanto imperio y en tanto determinadas prácticas que ha ido adaptando a su forma de producir, son, y por ahí también algunos de los países malayos, etcétera, son quienes, con Japón también, son quienes de alguna manera marcan dónde está puesto el centro de esos países industrializados. ¿Sí? Así que también todas las condiciones que a veces se explican para las dificultades que están ocurriendo en los países capitalistas, bueno, a eso hay que profundizarlo y redoblarlo en países como los nuestros. Bien, dicho esto, voy como siempre a darle algunas claves de por dónde ir recorriendo el texto, o sea, hay que leerlo todo, pero haciendo por ahí hincapié en algunos aspectos que les voy a ir marcando. A ver, ¿por qué en momentos podemos decir, y retoma Nefa y dice que es mal llamada organización científica del trabajo? ¿Por qué dice él esto? Porque si realmente esta organización, la OCT, como le vamos a decir desde ahora, se basara en estudios científicos que incluyeran entonces la complejidad que supone el ser humano, es decir, como se lo ve por ahí más hoy, como un ser biopsico, sociocultural, no hubiera tenido en todo caso el perfil que la organización científica tiene y de la cual desde muchas aristas se le ha criticado. O sea, si fuera realmente científico, si ellos autoatribuyen esa cientificidad, es decir, la posibilidad de estudiar profundamente las instituciones y al ser humano. Entonces, en este sentido, bueno, todos los esfuerzos que se vienen realizando desde las diferentes formas de organización y hasta de los movimientos, me refiero a luchas, ¿no? Y disputas, en relación a la mejora de la calidad del trabajo, en tanto, como siempre le estamos recalcando, ¿no? Esto de recuperación del sentido de ese trabajo, en tanto generan posibilidad o pasible de generar satisfacción, también estos estudios, que de hecho como le estamos compartiendo ahora, parten también, y sí claramente, de bases científicas. Esto es investigación, corroboración, rectificación, modificación y adaptación de alternativas. O sea, también se proponen de alguna manera organizaciones que están basadas en lo racional, pero siempre teniendo en cuenta la construcción compleja que supone la organización del trabajo. Entonces, acá como que Nefa ironiza un poco, pero también le plantea que cuando se autoatribuye lo de científico del trabajo, además de las críticas que se le hacen, en realidad tampoco sería tan científica como se autoatribuye esa nominación. Entonces, las características de la organización de la OCT, acá les poníamos entre paréntesis la taylorista o la fordista. La fordista, para quienes no conocen, tiene que ver justamente con la automotriz Ford, y Henry Ford, que instaló e implementó un sistema de trabajo dentro de la fábrica automotriz que permeó y fue muy tomado con base en las ideas tayloristas, que fue implementado, y acá también no hay que olvidarse ni
ni dejar de lado aspectos de orden y de, si se quiere, de artilugios políticos. No es inocente. Ha habido también formas de vinculación con los estados capitalistas que apoyaron determinadas políticas de acompañamiento del desarrollo del automotor, etcétera, el tema del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es que solo tiene que ver con un método de trabajo, sino justamente como parte de un modelo de producción. Como decíamos, y retomo, entonces el taylorismo en relación al fordismo plantean esto de tareas específicas, cortas y repetitivas, ¿no? Son asignadas estas tareas a cada trabajador y son supervisados permanentemente para que no se corran de esa manera de hacer, y que claramente desde la crítica se plantea que cercena la fuerza de creación de los trabajadores y la posibilidad al mismo tiempo de conformar colectivos de trabajo por oficio. Y de alguna manera así también se reafirma la división entre quienes conciben la tarea, o sea, quienes la piensan, quienes la planifican, quienes marcan cuánto tiempo, de qué manera, qué modalidad debe hacerse, qué método se debe hacer para llevar de mejor manera a cabo ese producto, y entre quienes ejecutan las tareas, que serán estos trabajadores que hacen todas estas formas como recién les ejemplificaba las características, y están solamente para operacionalizar, como operadores, como reproductores de ideas de otros. ¿Sí? Esos son los ejecutores. Ese sería como el sistema más puro de su implementación. Ahora bien, ¿qué otras organizaciones, y esto ya lo trae NEFA, con el tiempo fue permeando esta lógica? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la incorporación progresiva, por eso decimos de los años, principios del siglo XX para aquí, o sea, esta incorporación masiva de esta lógica, ¿no?, en las actividades administrativas también del sector público, que desde el lugar, digamos, de buscar un excedente económico y una tasa de ganancia, acá el objetivo es la prestación de un servicio. O sea, esa lógica del capital se empieza a permear aún en una lógica totalmente diferente, que era la de prestar un servicio. Pero la idea de la maximización económica del excedente, la tasa, también empieza a permear estas instituciones. Y también con esto la simplificación de tareas, la idea de la eficacia de la tarea, de la calidad, pero sobre todo en la relación de bajos costos salariales y usando la menor cantidad de fuerza de trabajo posible con el día a día. Y esto acá está lo de cómo permean en las instituciones del Estado esta lógica capitalista, que es en función de generar un déficit lo menor posible del sector público, ¿sí? Entonces es en función de estas ideas del modelo de producción es que también permea el método, aun cuando no estemos fabricando tuercas y lo que se esté fabricando quizás o produciendo es salud, educación, justicia, etc. Entonces, en contrapartida, lo que ocurrirá es que no será gratuito este permeo, no solo en las fábricas, sino también en el sector público, sino que trajo acarreado un elevado costo en términos de fatiga, sufrimiento, deterioro de la salud, incremento de las enfermedades psíquicas y mentales. También lo que menciona NEFA es que, y también Mendel, después lo vamos a ver más adelante desde el sociopsicoanálisis, dice que no hay que ser ingenuo y que la OCT, si bien ya no existe en el formato específico, ni siquiera aún en las automotrices como Ford, y ha ido ayornándose, de todas maneras hay una cierta continuidad del sistema tradicional de trabajo de la OCT en la actualidad, incluso en las organizaciones no vinculadas a la producción en cadena de objetos tangibles, que es un poco lo que decíamos ahora. Si bien hay otras formas de estímulo, hay incorporación también de luchas de los gremios, hay, como diría el marxismo, un intento de ganarle la batalla del plusvalor de esa explotación, de todas maneras hay otros aspectos de los cuales, por ejemplo, la de seguir teniendo una élite que decide lo que se hace y el resto
aún cuando Resistencia intenta modificarlo, esa lógica de tener un producto en relación con una tasa de ganancia y una maximización y con el menor cantidad de trabajadores posible, y sobre todo, además, con la bajada de costo, lo que supone que la fuerza de trabajo también oscile, son aspectos que se mantienen en el hoy, porque son parte del modelo. Y justamente tiene que ver también con las disputas, en las etapas que se han venido dando en la disputa con el propio modelo, ya más allá de la fábrica, sino también a nivel de lo social, ¿no? Como luchas por derechos laborales, que ha tenido en la historia avances y retrocesos según las épocas, y como también decíamos el otro día, en la Argentina en particular, desde los 90 para acá, se ha avanzado muy fuertemente sobre esos derechos históricamente obtenidos. Estamos hablando de la precarización laboral, estamos hablando del avance sobre los derechos del trabajo, sobre el tema de cuándo decidir la toma de vacaciones, cuándo tener el tema de cómo entrar a un trabajo y sostenerlo como planta permanente, con todos los derechos a relación a la antigüedad, concursos, escalafón, que por ejemplo se establecían en las instituciones, que hoy están muy cuestionados, o que conviven diferentes formas de contratación, desde becarios, monotributistas hasta planta permanente, que con diferentes montos en sus salarios hacen las mismas actividades, ¿no? Y esto también produce, como decíamos, tensiones a veces en los espacios de trabajo, a tal punto que también inclusive durante un gran tiempo muchos de los gremios solo defendían a quienes eran los trabajadores formales, y los no formales, que eran después un gran porcentaje, no tenían ni siquiera una defensa, o no tenía nadie que gremialmente se ocupara de ello. Bueno, con el tiempo también los gremios tuvieron que ir ayornándose a incluir también a esta categoría de trabajadoras y trabajadores. Entonces, en la actualidad hay una división extrema social y técnica del trabajo, que es parte también de esto de la OCT. Sobre todo esto se da en las grandes corporaciones, ¿sí? Con una división extrema de tareas que buscan, y esto también es estratégico para el modelo de producción, esta división extrema lo que busca es impedir la conformación de colectivos de trabajo, impedir cambios y también convivencia de diferentes formas, perdón, le decía, como recién le decía, que favorece también y sostiene diferentes formas de contratación, de contrataciones. Hay una búsqueda también del desmembramiento, entonces, de ese poder sindical, a lo cual en Argentina también en particular se ha sumado muchas veces tanto la ineficacia como situaciones de corrupción de quienes están al mando o en el manejo de las asociaciones gremiales. Entonces, decimos que hay también, entonces, en ese sentido, una incidencia en las áreas estatales de nuestro país, sobre todo en función de los objetivos, ¿no? Los formales, donde se da una puja permanente entre la historia. Esto que un poco hablamos en la primera clase sobre los desfasajes en la representación de los derechos adquiridos y que se daban en la actualidad, ¿no? Entonces hay una puja permanente entre la historia de derechos alcanzados y avances sobre ellos, de clase, económico, política, hegemónica. Hay una flexibilización laboral, hay ahorro de gastos en variables, hay un traspaso de este mantenimiento y de los costos en salud y retiro a los que eufemísticamente o irónicamente o digamos desideologizadamente se constituyen no ya como trabajadores, no como emprendedores, ¿no? Entonces un monotributista hoy no sería un trabajador, sino sería alguien que es un emprendedor, es dueño de su fuerza de trabajo, de su medio de producción, un eufemismo para dar cuenta justamente del retiro de las instituciones, de ocuparse de la protección tanto de salud como laboral de sus propios trabajadores, ¿no? De esta manera también cortar con la planta permanente, no imprescindible. Entonces, bueno, el tema es de quién define cuál es la prescindible o no imprescindible. Entonces la idea es que a medida que la gente se jubila o unos pocos continúan siendo planta permanente, y las nuevas camadas entrarían ya dentro del emprendedurismo, ¿no? De estos monotributistas de sus propios dueños, ¿no? Bueno, obviamente esto es resistido. Si bien hay un intento, también es resistido. Y aparte de la historia de cada país, ¿no? Por eso también entonces aparecieron en su momento, desde los 90 para acá, para instalar también esta idea, los discursos sobre la ineficacia estatal, lo de que per se ser parte del trabajo era ser corrupto y ladrón. Entonces esto se representó mucho con los temas de los ferrocarriles, donde obviamente, como decíamos antes, también se unía
a aspectos de orden contextual, pero también cierta desidia, corruptela dentro del Estado, e incluso también con cierto aval de las asociaciones gremiales. Entonces eso se utilizó como un discurso natural, como que eso era per se a la conformación del Estado, y colaboró a llevar ese discurso que, además, a partir de ese discurso, lo que se buscaba era que, envolviendo a una nueva estructura, se iba a lograr un mayor ingreso, una mayor eficacia, una mayor estabilidad, mayor productividad. Bueno, en Argentina, por supuesto, eso fue todo lo contrario. Bien, ahora bien, Nefa plantea ahí un nuevo modelo sociocultural, dice él, esperen que me acomodo bien esto. Y lo que plantea es que este nuevo modelo privilegia el individuo, ¿no?, la competitividad, el éxito personal de los emprendedores y el consumo suntuario, debilitando entonces las relaciones sociales históricamente construidas alrededor del trabajo, y que en paralelo todo este nuevo paradigma se une a un incremento de los problemas de empleo, la consolidación de la precariedad, como decíamos recién, la caída de los salarios reales, ¿no? Bueno, en Argentina también con el cambio de divisas, la diferenciación del salario real respecto también al consumo cotidiano y la inflación, ¿no? Ajustes fiscales, en general más sobre el pueblo que con aquellos sectores de mayor poder económico, aumento de tarifa de servicios, también apelando a que esa actualización de costos, y también esto pasa a veces en el hoy, en esos discursos, iba a mejorar los servicios, etc. Y en realidad fue una gran transferencia de dinero a empresas que en realidad habían sido privatizadas o subsidiadas, que eran de capitales en general español, francés, norteamericano. Esto produjo también una gran transferencia de divisas al exterior, ¿no? Entonces empobreciendo y endeudando también a nuestro país. Y esto también se une a políticas digamos que a incrementar, a políticas de seguridad social, pero con un aumento de la pobreza, la indigencia, sobre todo, ¿sí?, y una gran exclusión social. Es decir, todos aspectos totalmente fuera de la representación de lo que originalmente era tradicionalmente el trabajo, más allá que no se discute que en el modelo de producción capitalista la explotación y la alienación ya estaban analizadas. Esto era un nuevo paso hasta la expoliación brutal. Entonces acá, en este nuevo marco, el papel de desempleo, ¿sí?, juega ahora como disciplinador social, ¿no? Porque se genera el miedo de no acceder al trabajo y al consumo, ¿no? Entonces condiciona inclusive la lucha de los desempleados, y los condiciona y tienen que hacer concesiones en esto de, bueno, no recibir contrapartidas equivalentes. Entonces, bueno, deja, ¿no?, un escenario nuevo instalado de un gran avance de este nuevo paradigma o nuevo modelo sociocultural. En este contexto, entonces, la inclusión de las condiciones y medio ambiente de trabajo, las CIMAT, fue en realidad más un terreno ganado por las luchas que una acción de conciencia y de reconocimiento o promoción desde las jerarquías de estas instituciones hacia los trabajadores. Entonces, estas condiciones y medio ambiente de trabajo, en realidad, cuando se empiezan a instalar, más allá de que sean fruto de las luchas, no contradicen el mandato organizacional, sino que de hecho, paradójicamente, termina optimizando desde una perspectiva ampliada de la organización. Es decir, que a pesar inclusive de que las autoridades no las promovían, el hecho de incluir las condiciones y medio ambiente de trabajo, que obviamente beneficiaban a quienes están desarrollando la tarea allí, también terminó beneficiando a las propias organizaciones en determinados costos muy concretos. Por ejemplo, al tener mejores condiciones de trabajo, sus empleados tienen una salud más estable, por lo cual se reducían en gran medida las inasistencias o los costos de gastos por salud, y obviamente
no cortaba la cadena de producción. O sea, toda esta mejora de condiciones también, entonces, como les decía, disminuye los que son los efectos patológicos del trabajo, y otra vez vuelven a incidir en el tema de la salud y la producción. Entonces ellos se dan cuenta que estas condiciones y medio ambiente de trabajo eran absolutamente funcionales, les terminaba sirviendo, no tanto ya por el bienestar de los trabajadores, sino porque también beneficiaba a la propia producción. ¿Tá? De todas maneras, unas condiciones inmediatamente de trabajo garantizadas, al menos evitaba obviamente los grandes efectos patológicos que producía el trabajo, en tanto generador de dificultades físicas, psíquicas y mentales. Bueno, como les decía ahí, que también aparece la palabra burnout, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? Que ahí me aumentan que este malestar, ansiedades, ¿no? La ansiedad tiene que ver con vamos a verlo más adelante, con la existencia de peligros, de riesgos, ¿no? Riesgos reales en el trabajo, y eso produce un gran monto de ansiedad en medio de incertidumbre. Entonces eso genera un costo y una energía en la cabeza que genera agotamiento, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuanto más peligroso, hay que ver qué trabajos se desarrollan, cuanto más peligroso sea este trabajo, tiene que ver más con las construcciones en altura, o inclusive con las empresas más químicas que tienen manipulación de ese tipo de elementos. Tienen en el mediano y largo plazo efectos que se van primero a veces somatizando en el cuerpo, pero a veces también en el marco de la psiquis, y terminan contribuyendo a ese estar quemado, que después vamos a ver qué efectos tiene. Ahora bien, esto recién lo decíamos, Neff reconoce entonces una doble racionalidad en este nuevo modelo. Por un lado, un objetivo, dice él, que considera los aspectos materiales del trabajo. Cuando decimos materiales nos referimos a la funcionalidad, es decir, a las funciones que se llevan a cabo para poder lograr los objetivos, a aquellos que tienen que ver con de qué manera y lograr una producción planificada y la que se espere, que tiene que ver con la comercialización. Bueno, en el caso como decíamos, de los sociales, producir salud, garantizar justicia, educación, etc. También lo que tiene que ver con el empleo, con los salarios, y también con la ergonomía. La ergonomía tiene que ver con todos aquellos trabajos de elementos que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Lo ergonómico tiene que ver con los elementos que se utilizan para facilitar. Puede ir tanto desde una silla, una mesa, hasta también los indumentaria, todo lo que tiene, y de protección también, todo lo que tiene que ver con garantizar el cuidado del trabajador, y que trabaje lo más cómodo posible, o que el trabajo no tenga efectos negativos sobre el físico y el psiquismo de los trabajadores. Y por otro lado también hay una racionalidad, o simultáneamente una racionalidad subjetiva, dice él, que tiene que ver justamente con proteger la salud y el desarrollo personal, ¿sí? Entonces todas estas dos racionalidades están operando permanentemente. Ahora, una concepción biopsicosocial del ser humano, como planteamos acá, plantea el trabajo como venimos diciendo, ¿no? como constructor de identidad, como un generador, o sea, la institución del trabajo como generadora de satisfacción, consideración de la subjetividad. Acá podemos traducirla como lo personal, ¿no? Lo que se pone en juego de cada uno, cómo impacta eso en la persona de cada uno, como también el trabajo como un medio de reproducción, no solo ya del trabajo, sino también de la vida cotidiana. Después de Jure va a decir, ¿no?, que el trabajo, pensar en el trabajo permea todos los ámbitos de la vida, no solo el del trabajo en sí mismo, sino después de hora en la casa y hasta en el sueño, dice él. Y hasta a veces, y no risueñamente, dice que hasta interfiere en la propia cama, dice él,
para obstaculizar o facilitar inclusive en los encuentros de relaciones sexuales, en tanto el trabajo, sea por aspectos positivos o por la ansiedad que produce e incertidumbre, incide en la vida cotidiana. Por eso también podemos dar cuenta de una relación dual del trabajo, porque así como justamente mencionamos todo lo que puede producir a favor, en estas condiciones que veníamos comentando, es absolutamente desestructurante de esa personalidad, tiene efectos negativos sobre la persona, sobre los objetivos, tiene efectos negativos en la salud física y psíquica. Entonces, así también esto entonces se traslada a la reproducción de la vida de manera conflictiva y tensionante. Ahora bien, entonces las condiciones y medio ambiente de trabajo, entonces, como mencionamos acá, está constituida por factores sociotécnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento. Esto tiene que ver, como decíamos, qué elementos, saberes, ritmos de producción, horarios, salarios, etcétera, son los pertinentes o los que se plantean en una institución para llevar a cabo la tarea. ¿Sí? Como el otro día mencionábamos, el qué se hace en esa organización, cómo se lo hace, con qué recursos, de qué manera, en qué horario, con qué costos, con qué ritmo, qué es lo que hay que seguir formándose, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los factores sociotécnicos y organizacionales, ¿sí? Y también hay otros, está constituida por factores de riesgos del medio ambiente. Y esto tiene que ver, acá vuelvo a decir, hay que traducir, porque si bien Nefa lo plantea para la fábrica y sobre todo para fábricas complejas, también pensemos qué de esto puede afectar en el espacio de trabajo social, ¿no? Entonces él trae que una exposición prolongada a la acción de peligros, actividades sometidas a presiones y temperaturas extremas, humedad, iluminación inadecuada, ruidos fuertes o provocados por catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos. Bueno, algunas de estas cosas nos pueden ocurrir. Digo, en el trabajo social, los peligros pueden estar asociados a muchos aspectos del trabajo territorial, ¿no? Para decir una pavada, jauría de perros en determinados barrios, por ahí el efecto de narcóticos, sobre todo de pésima calidad, como el Paco, donde destruye la cotidianidad de adolescentes, y por ahí en determinados horarios transitar por el barrio sea realmente peligroso, más allá de que en estado de lucidez las reacciones de esos adolescentes no serían las mismas. Yo siempre traigo aprovecho poco para abrir, siempre traigo un ejemplo, creo que era en la ciudad de Santa Fe, donde un niño, un pequeño, muy, muy lúcido dentro de toda su situación eh, de precariedad subjetiva, habitacional, económica, familiar, etcétera, le dice un día a su maestra que a veces iba a hacer talleres de apoyo escolar, y le decía, profe, si va a venir al barrio, venga antes de las 2 de la tarde, porque yo no sé si después la voy a conocer, ¿no? Porque él tenía que ver bueno, con su estado, con su situación de consumo, y él, aún dentro de su situación, tenía esa lucidez de poder decirle que él no era él, de alguna manera, o era otro bajo los efectos de ese tipo de estupefacientes, y que él podía no conocerla tal como la conocía en un estado que no sea de conciencia alterada, podríamos decir, y que podría, bueno, provocarle un daño, un ataque, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hoy puede formar, podemos decir, en algunos espacios, parte de los riesgos, ¿no? En el trabajo. Y hablando un poco de estas catástrofes, bueno, justamente estamos transitando en el espacio nuestro el tema de la pandemia, ¿no? Entonces van a ver justo en las entrevistas ustedes cómo afecta o no una pandemia en los espacios de trabajo. Así que de alguna manera, por eso digo que siempre hagan este ejercicio de ir ayornando un poco, de ir adaptando, que de lo que plantea Nefa también puede ser útil para los espacios del trabajo social. Bueno, corto así, no se corta ahí la imagen. Entonces decíamos que la utilización de la fuerza de trabajo se hace, cuando uno lo piensa, es que
cuando uno trabaja lo que llamamos la fuerza de trabajo en términos marxistas, también porque esto hay que decirlo, se está tomado desde ese lugar, se hace en determinadas condiciones y medio ambiente de trabajo, que es un poco lo que van a ver ustedes en las entrevistas. Y la carga de trabajo provocada por estas condiciones de trabajo genera, en general, expuesto además a todas estas situaciones, fatiga y riesgos, como ya dijimos, psíquicos y mentales, que adquieren diferente relevancia según su intensidad, también podemos decir el ritmo de trabajo, si son siempre ciclos cortos y repetitivos con cadenas elevadas, quiere decir como cadencias elevadas, como que de altísima revolución, digamos, y remuneraciones según el rendimiento, es decir, que hay toda una serie de presiones en la fábrica, pero por eso digo, hay que verlo en los espacios nuestros, de que las condiciones entonces, de medio ambiente de trabajo, sumado a esta intensidad del trabajo, sumado a las características personales de cada persona y cómo se plantean los tiempos para lograr esos rendimientos y esta exposición a los riesgos, y de acuerdo con el sector y la actividad desde las cuales se producen. Por ejemplo, a veces se dan jornadas de una gran duración, que la superexplotación, ¿no? Que supera el límite aceptable de horaria. También esto de estar disponible permanentemente, ¿no? Para interrumpir el tiempo por ahí de reposo e ir nuevamente al espacio de trabajo en función de las necesidades empresarias, que todo tiene que ver justamente con esta flexibilización laboral, ¿no? Con esta ya no respeto los horarios en cuanto a planta permanente. Por eso esa relación que aparece como libre, aparece también como una cuestión de demanda permanente, y de que si no se cumple esa demanda puede ser fácilmente desechado, ¿no? Esto de las horas extraordinarias, trabajos nocturnos, ritmos rotativos, o turnos rotativos. Eso se da también mucho en las empresas telefónicas o de venta de servicios, o también en las cadenas de comida rápida, esto de los cambios de turnos. Bueno, por ahí en el trabajo social, estas situaciones quizás no se den, pero en algunos casos sí es verdad que hay llamados fuera de horario, hay que estar permanentemente, depende del cargo y la función que se lleva a cabo. También a veces ese tiempo de reposo es cortado, aún en vacaciones, ¿sí? Para resolver situaciones a la distancia. ¿tá? En tanto, justamente, tiene que ver con que se han descabezado determinados sectores, entonces ya no quedan esos referentes, entonces se molesta siempre a quien incluso tiene sus vacaciones por derecho ganadas. Entonces, hay a veces algo de esto que podemos ver en el espacio nuestro de trabajo, además de, obviamente, lo que hablamos de la caída del salario real, la incertidumbre respecto a la continuidad de los trabajos, las diferentes formas de contratación. Eso en el trabajo social existe absolutamente. Bueno, entonces con el correr del tiempo, todos estos factores en el espacio de fábrica, perdonen los perros que suenan por todos lados, pero bueno, en el espacio de la fábrica y empresa, acá lo que plantean es que se han descubierto por investigación que toda esta presión y tensión y demanda permanente genera especificidades como dolores en las articulaciones, dorsolumbares y en los músculos esqueléticos, dice él, así como fatiga y riesgos físicos, psíquicos y mentales. Estos son quizás lo que más les cabe al trabajo social, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza del trabajo, con la tensión, con tener que incidir o intervenir en aspectos de orden coyuntural, como, bueno, pobreza, perdón, no coyuntural, sino estructurales, que no puede resolver, en tanto ni siquiera participa en la definición de cómo abordar esos problemas, pero al mismo tiempo se le demandan soluciones o resultados sobre esas situaciones. Estos también son gran productores de tensión, que también se manifiestan corporalmente, a veces en sobrepeso, a veces en ansiedad, digamos, el sobrepeso a veces por la ansiedad, por la comida, ¿no? Por esa situación que produce de gran tensión, a veces inclusive con cambios de metabolismo, a veces con dolores musculares fuertes en la cabeza, en el cuello. Bueno, es lo que se habla de la somatización del cuerpo, ¿no? Y a veces también con un agotamiento tremendo que tiene que ver con, a veces hasta el pedido de carpetas psiquiátricas, ¿no? De desequilibrios, de desgaste muy fuerte, en tanto que la demanda de los sociales se la presenta al trabajador social como
su exigencia excede las posibilidades de una disciplina, una profesión desde una institución, ¿sí? Pero, vuelvo a decir, al mismo tiempo, la demanda o las exigencias son que las aborde y las resuelva, ¿sí? Ni siquiera a veces da tiempo para analizarlas. Entonces se tiene que intervenir sobre, o a veces operando sobre programas hechos también a nivel nacional o provincial o municipal, de los cuales el propio trabajador social ni siquiera ha participado. Entonces, en este sentido, lo que menciona Nefa es que históricamente, cuando ocurría esto, ese error, esos dolores, eran algo individual. Justamente como no se daba en todos, se individualizaba. Esto es lo que le está ocurriendo a este trabajador, por lo cual era uno de los factores para no colectivizar esta situación y por lo tanto que no formara, que no era un efecto, en todo caso, del propio espacio de trabajo, sino que era cómo lo asumía esa persona desde sus características personales e individuales. Entonces, justamente, era otro factor más justamente en esto que decíamos de que no contribuya a generar colectivos de oficio, porque esto no era un problema del trabajo y de la institución del trabajo sobre la salud a partir del oficio, no que era algo que les pasaba a determinadas personas. Entonces la intervención debía ser por esa persona, e incluso si eso le ocurría a pocos, entonces ¿por qué tenía que la institución tener que hacerse cargo de los costos y gastos si esto era un problema de orden personal y no de un problema colectivo? Bien, bueno, entonces estos ambos grupos de factores que venimos mencionando, entonces constituyen las exigencias de que tiene que ver con para que los requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica, dice Nefa, que tiene que ver con una acción conjunta. Cuando uno habla de sinergia, tiene que ver con el concurso o la acción conjunta de varios y diferentes factores que se dan al mismo tiempo, como recién decíamos, ¿no? Todas estas características de este nuevo modelo sociocultural a nivel laboral, económico, social, y también laboral, institucional, en cuanto a las protecciones, medidas de seguridad, incertidumbres, etcétera, 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 son desencadenantes de diferentes situaciones. En el caso como que esté, a ver, como decíamos, una institución de trabajo estructurante, condiciones inmediatamente de trabajo adecuadas, posibilidades de formar parte de la tarea, posibilidades, como después dirá de yo, de metaforizar los deseos, posibilidad de tener acceso al tema del cuidado de la salud. Entonces quizás esa acción sinérgica es positiva y generadora de satisfacción. En este contexto que estamos mencionando, esa cuestión de estas exigencias del trabajo, que con estas condiciones y medio ambiente de trabajo, la sinergia lo que produce justamente son efectos de orden negativo, que son los que ya venimos abordando. Y justamente esto va a formar parte de lo que Nefa denomina el trabajo prescripto. Son las exigencias, los requerimientos en determinadas condiciones de trabajo y medio ambiente de trabajo en espacios que producen una producción concreta. Esto es lo que da cuenta de lo que está prescripto en el trabajo. Y esto puede ser asumido, ¿no?, por cada trabajador, o asignado a cada trabajador, o impuesto a cada trabajador. Y esto es, como les decía antes, provoca de manera más o menos inmediata efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, psíquica y mental de los trabajadores. Entonces les decía, depende esa combinación, esa sinergia, y cuáles son los factores que están interviniendo en la constitución del trabajo prescripto. Bueno, los efectos serán de satisfacción, positivos, directos, y en otro caso pueden ser también directos, pero productores de un gran sufrimiento, y con efectos también en el cuerpo y en la psiquis. Justamente en relación a los efectos, están en función de como les decía, de la actividad del trabajo efectivamente realizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que además, cada espacio de trabajo tendrá los efectos específicos de su área, ¿sí? Los efectos que por ahí tiene la fábrica no serán los mismos que se tienen en un ministerio, o no serán los mismos que provoquen en el centro de
de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que es el que estamos viendo, o los efectos que puede producir en alguna de las dos instituciones de las trabajadoras sociales que les vamos a compartir. Entonces, justamente lo que plantea de alguna manera NEFA, que esto debe ser analizado institución por institución, o también por área, por rama, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cada uno tiene sus efectos también particulares. Y también tiene que ver, ahí sí, eso también es verdad, en la estructura también de cada persona, en tanto, justamente, personas determinadas objetivamente, pero también que tienen una subjetividad, y a cada persona puede impactarle de manera diferente unas mismas situaciones de trabajo. Y tiene entonces también que ver, como dice NEFA, con las capacidades de adaptación y resistencia que tengan los trabajadores ante estos dos grupos de factores que les mencionaba recién, ¿sí? Entonces digo, en este sentido también es complejo, porque no es que es causa-efecto, sino que hay toda una sinergia que al mismo tiempo tiene impacto diferenciado en función de los trabajadores. Pasamos ahora a la próxima. Entonces tenemos que estos factores, seguimos con los factores de las condiciones y medio ambiente de trabajo, están determinados entonces en última instancia por el proceso de trabajo vigente, un poco también lo que decíamos antes. Es lo actual, es analizar en el actual lo que uno va a poder dar cuenta de cómo inciden y determinan estos factores. Pero al mismo tiempo, y esto también es interesante en tanto el atravesamiento histórico que siempre vemos y el contexto en el cual se insertan las instituciones, tiene que ver también con que esas instituciones son resultado de las relaciones sociales, ¿no? También las disputas que se dan en el campo político, legislativo, social, etcétera, y de la interrelación entre las variables que actúan a nivel de contexto socioeconómico. No es lo mismo trabajar en un espacio de crisis, conflicto, pérdida, caída del salario real, que en una situación de bonanza económica. Y entonces, como decíamos, las características propias de los establecimientos. Entonces, como ven, nos trae otra vez a la complejidad. No es un solo factor lo que determina. Cada factor además tiene una relación con la historia, con el contexto, con la especificidad de lo que se hace en esa institución, y además con la relación de los trabajadores y también del impacto propio en cada una de las personas individualmente. Entonces, y es en este proceso de trabajo, es este proceso de trabajo, quiero decir, el que define justamente lo que recién les decía, la naturaleza específica de la tarea a realizar por el colectivo de trabajo y o por cada uno de los trabajadores que ocupan dichos puestos en esa institución. Es decir, todo lo que venimos hablando ahora, la intensidad del trabajo, el proceso de trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo, el contexto histórico, social, económico, político, laboral, que está rodeando la institución en un momento determinado, todos estos factores objetivos y subjetivos, como decíamos, conforman lo que se podría denominar la naturaleza del trabajo, ¿sí? Por eso es necesario la actualización permanente de los nuevos significados, porque tanto como las instituciones están atravesadas históricamente, las condiciones y medio ambiente de trabajo y los riesgos que también estas implican son históricos. Uno podría decir que hay espacios de trabajo que llevan a cabo una misma tarea que con el paso del tiempo en la utilización de las condiciones y medio ambiente de trabajo pueden haber reducido ciertos riesgos, pueden aparecer otros también, pero también al contexto histórico, a modificar las instituciones o a aparecer nuevas formas de institución. Esto se da mucho en lo que fue el teletrabajo, sobre todo, ni hablar ahora del trabajo a distancia, produce nuevos riesgos y nuevas condiciones también para llevarlos a cabo, ¿sí? Entonces, por eso también las condiciones inmediatamente de trabajo son en sí y sus riesgos históricos. ¿Está? Entonces, por eso me decía lo de la necesaria investigación. La investigación además para actuar, para justamente comprender y encontrar alternativas. Ya vamos terminando el texto de NEFA. Entonces él, como les decía, incorpora esta idea de los riesgos psicosociales, y él lo que dice es que suponen una transición hacia un concepto más específico que profundiza los factores que generan nuevos riesgos para
tanto para las dimensiones psíquica y mental de los trabajadores. Esto por eso les decía que él incluye esta categoría que hasta el 2013 en su trabajo anterior no aparecía todavía tan específicamente. Entonces esta es una nueva categoría que viene a complementar también no solo la existencia de condiciones y medio ambiente, sino considerar estos riesgos, que de jure por ahí, con otro nombre, los venían trabajando por ahí hace más tiempo. Entonces la mirada actual sobre el impacto del trabajo en la salud de los trabajadores se manifiesta entonces ya no solo en el dolor, en las lesiones que experimentan los cuerpos y que pueden provocar incapacidades o incluso en algunos casos hasta la muerte, sino también incluyen el sufrimiento experimentado en las dimensiones, como ya venimos repitiendo, psíquicas. Y acá cuando hablamos de la diferenciación entre psíquica y mental, que es una diferenciación que hace Nefa, en lo psíquico podemos nosotros interpretarlo más como justamente lo intrapsíquico, lo más inconsciente, ¿no? Los aspectos de orden afectivo relacionales dentro de nuestra psiquis, que a veces producen grandes desestabilizaciones, en el caso de tener un sufrimiento muy alto. Llamamos economía ahí, cuando hay aspectos que producen mucho sufrimiento y supera lo que se dice en umbral de equilibrio, y eso produce desajustes en la psiquis, ¿no? Pueden llamarle brotes, pueden llamarle descompensaciones. Y también, cuando él llama lo mental, es más que nada vinculado a lo cognitivo o a la memoria, ¿no? Empieza a haber dificultades ahí, en dificultades para pensar, en dificultades para establecer relaciones lógicas, pero también pérdida de la memoria, ¿sí? Entonces es un poquito la diferencia que él hace ahí entre psíquico y mental. Entonces, obviamente, tanto lo psíquico como lo mental, inclusive lo físico, pueden modificar la conducta humana e incluso llevarlos un poco a lo que decíamos, un texto que ya no tenemos, que es de Yves Claude, que es a la privatización del sufrimiento, ¿no? Él va a traer que a veces cada trabajador en esa cuestión de cómo le impacta la situación del trabajo personalmente, puede a veces derivar en salidas fallidas, podríamos decir, que tiene que ver con adicciones al alcohol, a drogas permitidas, como puede ser el abuso de pastillas, químicos vendidos en farmacias de venta libre u obtenidos. También drogas ilegales, como decíamos, del paco, la cocaína, que además en exceso provoca cuestiones neuronales, etcétera, etcétera. Y también, bueno, con el tabaquismo, digamos, son todas salidas a veces fallidas que también van contra el propio cuerpo. Esto es lo interesante a trabajar y lo veremos un poquito en otras clases. Y que con el tiempo entonces son precursores de enfermedades o directamente se somatizan, ¿no? Se somatizan en el propio cuerpo. Y esto es lo que, bueno, si bien acá no lo dice Nefa, esto también produce muchas veces, en el mejor de los casos, lástima, ¿no? Inclusive por los propios compañeros, pero muchas veces se lo vuelve a culpabilizar a aquel que lleva a cabo ese tipo de conductas porque no se las está asociando a que pueden provenir, entre otros aspectos también, de cómo le impacta la situación de trabajo institucional en su vida cotidiana. Perdón, antes que cerremos. Entonces, una manera, digamos, particular de cómo afecta a los trabajadores, acá hay como, él plantea un ejemplo, inclusive, ¿no? Que ellos en sus investigaciones pudieron dar cuenta de también cómo se da un número importante de gente que es víctima de violencia verbal o física, de hostigamiento permanente, de acoso o abuso moral, acoso o violencia sexual, mobbing, ¿no? Acá el mobbing tiene que ver con... Perdón que tomo un poquito de agua. Sí, bueno, perdón, retomo. El mobbing es como un tratamiento hostil o vejatorio a que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática y que le provoca en el lapso de tiempo problemas psicológicos e incluso también incidencia en lo profesional. Y bueno, esto también hace que sufran un agotamiento emocional,
quedando muy predispuestos determinadas personas, sobre todo determinadas estructuras que portan determinadas personas a depresiones prolongadas, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver con el producto del burnout, que es lo que le pregunta un poco es a la entrevistada que tienen ustedes que usamos como referencia, y que si bien ella no lo explica así, lo explica como el quemado, como el síndrome del testigo, dice ella en la entrevista, tiene que ver también bastante más profundamente con llevar a estados de depresión prolongada, ¿no? Y que muchas veces también son negados por la propia institución, en tanto tomados como debilidad o factores personales de la persona que los está sufriendo. Entonces, para terminar con el texto de Nefa, que las repercusiones, en caso, dice él, de no establecer medidas eficaces de prevención, si no las hay, los factores de riesgo psicosociales en el trabajo tendrán sí o sí a incidir sobre la productividad, sobre la calidad de ese trabajo. Se notará en el ausentismo, en problemas de salud, esto de pedido de carpetas psiquiátricas, y también inclusive en una deficiente calidad de vida en el propio ámbito de trabajo, y también en una catarata de litigios entre trabajadores y las instituciones que son prolongados, y que son costosos desde todo tipo de vista, económico y emocionales, para ambas partes, ¿no? Entonces, por eso la idea de cómo plantearse, ¿no? a mejorar esta situación, porque ya tampoco le conviene ni siquiera a la propia institución que los explota. Bien, ahora vamos pasando a el otro texto, la primera parte que la vamos a plantear ahora, de texto de satisfacción, o el tema de satisfacción y sufrimiento en el trabajo, que tiene como referente a Christophe de Jours en el ámbito de la psicodinámica del trabajo, y aquí también les dejamos un poquito su biografía. Esto de todos los autores que, por ahí, como Mendel, Luró, que han venido de afuera, inclusive algunas de sus discípulas. De Jours es el que más ha venido a la Argentina. Incluso, como les decíamos, hemos tenido alguna participación de algún encuentro, algún conversatorio, ha venido a dar charlas en diferentes lugares, y de hecho el texto que ustedes tienen es producto de diferentes seminarios que dio acá en Buenos Aires y en Rosario, y lo han tomado sobre todo en los últimos tiempos muchos, como les decía, espacios de análisis del trabajo o de intervención sobre el espacio de trabajo de los gremios, ¿sí? Es un autor muy prolífico y también muy reconocido y un referente para ellos. Bien. Porque el texto puede ir y volver, entonces es importante a ver por dónde ir, ¿no? Acá hay algo que, acá voy a abrir porque no lo escribí, así que lo puedo comentar, que es muy interesante, que plantea de Jours en la historia de la psicodinámica del trabajo, que originalmente se empezó llamando psicopatología del trabajo. Quiere decir que se centraba, de alguna manera, en aquellos aspectos que generaban enfermedades, como las que planteaba Nefa, en los trabajadores. Sin embargo, a medida que fueron avanzando en todas sus producciones, empezó a llamarles algo la atención. No era tanto aquellos factores productores o de sufrimiento o de dolores físicos, e inclusive estas somatizaciones, sino que a pesar de las condiciones inadecuadas de esos trabajadores, la mayoría no enfermaba. Entonces acá, como decimos en la centralidad del trabajo, lo que de Jours, o el pasaje de la psicopatología a la psicodinámica del trabajo, y ahí, como decimos en el texto, este diálogo que todavía viene haciendo con distintas disciplinas, no solo con el área de psicología, sino con la salud, sino con el derecho, con la filosofía, con las ciencias políticas, etc. Lo que se transforma como enigma no es ya la enfermedad, sino la salud, ¿no? Cómo, a pesar de estas condiciones, los seres humanos todavía encuentran maneras de estar saludables o mantenerse resistiendo a esas condiciones adversas. Bien, entonces, para no tapar, voy a volver a la clandestinidad. Entonces, en esto es que hay que entender, para él, lo que es a mí, como hablamos de la institución del trabajo, es la centralidad del trabajo, ¿no? En la relación de la salud como enigma. Y él dice que tanto para el sufrimiento, porque aparte también es interesante esto, vuelvo a abrir acá,
a ver, es muy, muy pragmático también y no idealiza. Él sabe, por la historia, que todo trabajo en una institución es primero, va a decir él, es productor de sufrimiento. Y hay también aspectos de orden psíquico que así lo plantea. Lo primero que puedo decir es, si a nivel social uno cuando va introduciéndose como niño en la cultura, en la sociedad, a uno lo van formateando, si se quiere así, condicionando, uno le llamará socialización, humanización, educación, normas, conductas, reglas, lo permitido, lo prohibido, etc. Digamos, hay un juego ahí entre la psiquis que busca todo el tiempo la plena satisfacción, ¿no? El principio del placer, va a decir Freud, que después lo vamos a ver más adelante, pero para introducirles un poquito esta línea. Si por un lado yo pretendo estar satisfecho todo el tiempo, pero la cultura me pone obstáculos y límites que son justamente para que pueda convivir con el resto de ese espacio cultural o de esa humanidad, se supone que entonces esa cultura da una suerte de retribución en términos de gratificantes y permita el desarrollo de esa personalidad, de la creatividad, etc. Entonces, digamos que lo que dice Deleuze es, cuando uno también va al trabajo, que es una nueva institución, con nueva normativa, reglas, controles, tiempos, tareas que realizar, también per se, por más que uno esté encantado de la profesión que ha elegido, bueno, siempre igual, primero, siempre supone momentos de sufrimiento. Depende de la institución, serán mayores o menores. Pero siempre hay una cuota importante de sufrimiento. ¿Sí? Pero que tiene que ver entonces justamente y que incide en la estructuración de la psiquis. Pero cuando se le encuentra sentido a lo que se hace y ese sentido se articula con otros sentidos de campos de los cuales uno participa, puede ser, bueno, voy a decir la familia, las amistades, los clubes, espacios formativos, digamos, cuando esto del sentido en el trabajo se anuda a otros sentidos, más allá del sufrimiento que primero produce por estas exigencias, su tránsito por ellos, su producción y el compartir, también generan en la psiquis prácticas satisfactorias. Pero de todas maneras, justamente, es lo que dice Deleuze, si esto en general les produce tanto sufrimiento, porque la gente aún así porta salud más allá de algunos achaques. ¿Sí? Entonces un poco ese es el punto, y por eso cambia la psicodinámica del trabajo y ellos empiezan a investigar cómo es el desarrollo de la satisfacción y el sufrimiento en los espacios de trabajo. Entonces acá hay uno de los puntos que les planteamos como consigna el otro día. Es lo que va a decir cuando uno va a los espacios de trabajo, que el trabajo, cuando uno lo analiza, no es algo unilineal, sino que se presentan por lo menos 3 aristas. Uno es lo que es la coordinación, él le llama coordinación a los espacios más jerárquicos, en aquellos lugares donde más se toman decisiones a la hora de cómo hacer, qué hacer y cómo hacer el trabajo. Y es que cuando alguien entra a trabajar, se supone que tiene una tarea, ¿no? Objetivos a cumplir, de una producción que se espera, como siempre decimos, si estamos hablando de violencia, centro de atención a mujeres en situación de violencia de género, bueno, quien entra a trabajar ahí sabrá que tiene que llevar a cabo un determinado protocolo de trabajo, cumplir un determinado horario, tener determinados saberes para poder abordar situaciones de admisión de mujeres en situación de violencia, realizar determinadas entrevistas con determinados saberes, poder identificar y determinar si es una persona apta para el dispositivo que plantea la institución o si debe derivarla hacia otros espacios, después qué pasa a la hora de coordinación de grupos, y después cómo continuar el trabajo por ahí con instituciones judiciales, o cómo resolver el trabajo para que no vuelva a darse el ciclo de violencia, proteger a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que se lleva a cabo en un espacio o en espacios específicos de trabajo, con determinadas disciplinas, con determinados horarios, con determinado monto y determinadas condiciones de trabajo, como decíamos antes, es lo que se llama la tarea prescripta.
¿sí? Ahora, lo que dice de Jure es que en realidad todos los trabajadores hacemos trampa, que son las astucias del trabajador. Y en realidad él lo que plantea es que cuando habla de trampas no le pone un sentido peyorativo, sino que es una práctica concreta justamente para poder llevar a cabo la tarea que si fuera solamente respetando el reglamento, acá abro otra vez la ventana, no podría cumplir. Y yo siempre traigo acá el ejemplo, por ahí ustedes no lo conozcan, que es cuando tanto en Japón como en los colectivos se da mucho esto, del trabajo a reglamento, ¿no? Y es muy interesante que una medida de protesta de los trabajadores sea trabajar a reglamento. Entonces, en realidad, si los colectiveros, por ejemplo, hicieran todo específicamente como se les pide, seguramente no podrían cumplir los horarios, ni la cantidad de carga de pasajeros, ni obtener determinada productividad económica. Porque ellos tienen, por reglas de tránsito, por reglas de cuidado y protección, que ir a determinada velocidad, estacionar el colectivo de determinada manera en el paralelo al cordón para que suban y bajen los pasajeros, detenerse cuando ya va a pasar del verde al amarillo, empezar a detenerse y a esperar a que se ponga el rojo y luego en verde recién poder arrancar. Bueno, si los colectiveros hicieran tal cual ese esquema, nunca llegaría a un horario y el objetivo de que los pasajeros lleguen a horario tampoco ocurriría. En realidad el colectivero y los colectiveros, y hay que ver ahí cuando veamos si son reglas de trabajo o un colectivo de oficios, en realidad va sabiendo por experiencia, conoce cuáles son las avenidas que tienen semáforos, que tienen onda verde, como se dice, entonces cuánto tiempo parar, cuánto apurar el colectivo, todo si es que tiene que mantener un horario, ¿no? Y si es que lo tiene que retrasar, bueno, irá justamente al revés, bajando la velocidad para que siempre le toquen los semáforos porque también tiene esa expertise en el recorrido. Pero también al mismo tiempo, entonces lo que hace es cierra la puerta y arranca mientras los pasajeros van pidiendo el boleto y él les va marcando. Cuando en realidad el reglamento les dice que él no puede arrancar hasta que el último pasajero no terminó de sentarse luego de sacar la sube. ¿Sí? Entonces, esas trampas son las que a veces también realizan los colectiveros, porque a veces también hay premios por rendimiento productivo, ¿no? Entonces saben que si ellos cumplen el reglamento, paradójicamente se contradice con el premio que plantea la empresa, entonces no lo podrían conseguir nunca. Entonces hacen trampitas, astucias para poder lograr que los pasajeros lleguen a destino, siempre sin tener ningún, siempre son como riesgos controlados, ¿no? No es que van a pasar un semáforo en rojo, no que cuando está cortando de verde a amarillo, pasar, porque supuestamente del otro lado no puede pasar nadie, digamos, todas esas astucias se ponen a favor de poder lograr la tarea, y eso no es lo que está prescripto, ¿sí? Lo mismo a veces pasa en Japón, pero al revés, que a veces cuando quieren protestar generan sobreproducción que le genera un problema a la empresa, ¿no? Pero eso es como resistencia. Entonces lo que empieza a descubrir de Jure es que además de la tarea prescripta, un poco similar a la que plantea NEFA, que tiene que ver con todas las condiciones de trabajo, las exigencias, esa naturaleza, tiene que ver en realidad cómo los trabajadores, individual o colectivamente, reaccionan frente a la tarea prescripta y en realidad hay que analizar lo que realmente hacen. Entonces, a eso, a lo que se hace realmente, cómo concretamente, que en las entrevistas es cómo es un día de trabajo tuyo, qué haces ante estas dificultades, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente se hace. Y eso es lo que hay que confrontar entre lo que la gente dice que hace en su trabajo con lo que la institución le está pidiendo. ¿Sí? Y de ahí uno va constituyendo, de alguna manera es concretamente cómo se lleva a cabo el trabajo ahí. Pero además, dice de Jure, que hay otro elemento más en esa actividad. Es decir, que no solo uno hace trampitas, astucia para lograr el objetivo, sino que también para lograr el objetivo, en varias ocasiones, hay cosas que se deciden no hacer. ¿Sí? Entonces, de Jure va a decir que lo que no se hace, lo que se dejó de hacer, estas trampas y astucias forman lo real del trabajo. ¿Sí? Entonces, para él, el trabajo está constituido por la tarea prescripta, la actividad y lo real del trabajo. Y, como esto decía, del sufrimiento, ¿sí? Hay permanentes
frente al fracaso hay un permanente trabajo y juego de análisis y búsqueda de soluciones a situaciones que le está planteando la cuestión prescripta del trabajo, ¿sí? Si tenemos que abordar la salud o el tema de las mujeres, no alcanza por ahí con la tarea prescripta, no alcanza con la actividad que es lo que hago. Tengo que enfrentarme a eso que me produce conflicto y sufrimiento, y lo hago muchas veces con trampita. Por ejemplo, un ejemplo que a veces también he conocido y a veces bastante doy. Si una institución, por ejemplo, tiene que, por obligación, una institución que trabaja en jóvenes o niños en conflicto con la ley, y ese trabajador social que entrevistó a ese joven tiene por reglamento, bueno, que cuando usted recibe a ese niño tiene que hacer una primera entrevista y ese primer informe debe llevar al juzgado en el horario de trabajo, póngale 8 o 14 horas, a veces, como tiene que ver con cuando uno hace un informe, depende del día, cae en determinado juez o jueza. La expertise, ¿no? Ese trabajo de tiempo, hace que muchos conozcan cómo más o menos podría llegar a interpretar la situación cada juez o jueza. Entonces, por ejemplo, el juez José, si vos entregaste el informe el lunes, a él los informes que caen el lunes, miércoles y viernes le caen a José. Si vos lo entregaste el martes y jueves, le caen a Dora. Ahora, la o el trabajador social que trabaja en esa institución, que tiene que derivar y enviar ese informe al juzgado, dice, si yo hago, hoy cayó el pibe el lunes en la institución, si yo hago el informe hoy y lo entrego hoy, por las características que tiene la situación de este joven, yo creo que no es pertinente que lo reciba el juzgado que preside José. Porque si bien la ley es la misma, su forma de interpretar y la expertise que tiene esta colega hace que él va a interpretar el informe de una manera no que no beneficia al joven, sino que no beneficia al encuadre y abordaje de la situación posible. Entonces, conociendo a la jueza Dora, que por ahí, digo, ¿no? Tiene la misma formación, pero por ahí la jueza tiene formación aparte extra, maestría, diplomado, posgrado, que sea en infanto juvenil, abuso, lo que sea, que tiene una herramienta más, puede hacer lecturas un poquito más profundas en determinado tema que José, que por ahí las puede hacer en otro tema. Entonces esa trabajadora social, en lugar de entregar el informe, termina enviando el informe 1405, cuestión que no, o sea, ella entrega el informe en el día, o sea, legalmente lo hace, pero al estar fuera de horario, ese informe lo va a recibir la jueza Dora el martes. ¿Está? Entonces, sí, trampeó, hizo astucia, quizás el informe lo podía haber terminado a las 12:30. Salvo que a veces no se pueda porque hay una exigencia, bueno, pero en la medida que se pueda, puede manejar determinados tiempos, hacer retardar el informe, que tengo que consultar, tengo que llamar a tal lugar para recabar información, puedo citar a la familia. Todos aspectos que si bien sirven a la tarea, son pertinentes con la tarea, están utilizados como trampa, como astucia, en tanto uno quiere lograr determinado objetivo. ¿Sí? Que es justamente que garantizar los derechos de ese joven, pero sabiendo cómo se mueve el campo. ¿Sí? A ese tipo de astucias y trampas nos referimos, no nos estamos refiriendo a una situación de corrupción, ¿sí? No se trata de eso, no es ese el concepto que trae acá de Jure. Bueno, esto como ejemplo puede servirles en otras situaciones también. Después acá hay entonces digo, importante que cuando ustedes miran las entrevistas, miren estos aspectos. ¿Qué es lo que le pide a la institución que haga? ¿Qué es lo que ella dice que realmente hace? Consideran cuestiones con la tarea prescripta y otras no. ¿Y qué es lo que ella comenta que por ahí decide no hacer? ¿O qué cositas hace para saltear? Obviamente que si esto no lo ven en sus entrevistas o en la entrevista de referencia como las que les demos, a veces es importante ver, bueno, acá me falta información. ¿Qué otras preguntas podría hacer para indagar claramente qué es lo que se le pide, qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer? ¿Sí? Y cómo resuelve, en todo caso, porque la institución demanda que tiene que resolverlo. Yo acá les dejo también dos aspectos que tienen que ver con la impronta del psicoanálisis que sí trae la psicodinámica del trabajo, y simplemente son dos cuestiones que después las vamos a abordar más fuertemente, pero acá lo que plantea de Jure que justamente en el trabajo
La idea es que, si, como les decía antes, si primero sufrimientos porque me produce restricciones de esa institución A, el logro esto de lo decía, del principio del placer, de mis deseos constantemente. Entonces, la idea es que esa energía, dice, las pulsiones, ¿no? La idea es que esa energía que uno trae, de alguna manera está puesta en ese espacio de trabajo, pueda ser recuperada justamente al participar no solo como un mero operador, sino también en algo de la concepción de la tarea, que también va entonces en contraposición a la organización científica del trabajo, que una manera de generar sentido y retribución de esa institución es poder participar de alguna manera en esa concepción de la tarea. Y si ustedes se fijan, de alguna manera, justamente lo real del trabajo, lo que de alguna manera hoy por fuera de lo formal plantean, es una manera de concebir el trabajo. La idea es que pueda formar parte de la tarea prescripta, pero el hecho de hacer algo en tanto creatividad, solución, astucia, es una manera solapada de intervenir en la concepción de esa tarea. Y esto también lo que permite entonces, en espacios así, en la medida que se lo permiten, no que se lo coarten, lo que se llama sublimar, ¿no? Metaforizar deseos, es decir, todo aquello que no puede ser cumplido ya en tanto principio del placer, que serían los deseos, sobre todo sexuales, pero acá estamos hablando de lo afectivo, de las energías que van cubriendo esos objetos, esos ideales, perdón, esos vínculos, esas relaciones, de alguna manera la idea es poder escenificarlos en ese espacio de trabajo, obteniendo esta gratificación simbólica, pero que al mismo tiempo se transforma en estructurante de la personalidad de cada una de las personas. Por eso lo importante es la centralidad del trabajo. Por eso, como les decía antes, cuando queda reducida esta relación de la institución total frente a una persona que termina sucumbiendo y se privatiza o se personaliza en esa persona las dificultades de cómo le impactan, esto produce los fallidos que les decía antes en las conductas, ¿sí? En realidad, para articular temas, una persona justamente que termina con un gran impacto y empieza a llevar a cabo acciones fallidas, en términos del URO, podría ser un analizador, ¿no? Un representante de un analizador de algo que está ocurriendo y algo de lo no dicho, que presenta contradicción con el espacio de la institución. Bueno, vuelvo a la clandestinidad para seguir avanzando. Bien. Esperen que me ubico de vuelta. Bien, vamos un poquito entonces a lo que él plantea como, ¿a qué le llama colectivo de trabajo él? Y las reglas de oficio. Él va a decir que, ahí tiene la definición, ¿no? De qué le llama a él un conjunto de trabajo, perdón, un colectivo de trabajo. Y ahora vamos a ver entonces cómo se constituyen las reglas. Él dice que toda regla de trabajo apunta a dos aspectos. Uno, esperen que a mí pase, creo que viene, sí, perdón, no me quería pasar. Acá me voy a abrir un poquito. A ver, él va a ser muy claro. Fíjense que Nefa habla de colectivo de trabajo. Uno puede hablar de, cuando en lo cotidiano, decir colectivo de mujeres, colectivo de trabajadores de tal lugar. Él en realidad, cuando habla de colectivo de trabajo, lo ponen en cuestiones muy precisas. Por eso ahí, en el por lo tanto, van a ver cuándo para él es un colectivo de trabajo y cuándo deja de serlo, ¿no? Entonces, cuando él dice, no hay colectivo de trabajo si no hay reglas que han sido inventadas por ese colectivo para organizar la actividad común. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a ver qué es una regla. Él dice, no es que per se el hecho de que trabajen juntos en un mismo espacio y hagan la misma tarea, no quiere decir eso que haya un colectivo de trabajo, porque para que haya colectivo tiene que haber reglas constituidas por los propios trabajadores. En la medida que pudieron constituir reglas de trabajo y que se transformen en reglas de oficio específicas de ese grupo de trabajo, ahí recién podremos pensar que hay colectivos de trabajo. Si son solo, como dice acá, cuando un colectivo no puede llegar a producir esas reglas comunes, ahora vamos a ver cómo se constituyen, para de jure, o sea, para el clínico del trabajo, para el que está analizando esa institución, no es un colectivo, es un grupo que también es analizable, pero no puede llamarlo colectivo, porque no hay instituidas reglas específicas de oficio de esa práctica. Ahora, al mismo tiempo, si es un pequeño número de personas,
sin reglas, también es un grupo. ¿Sí? Sea grande, un grupo grande sin reglas, un grupo pequeño sin reglas, es un grupo. Dice, si es un gran número de personas sin reglas, para él es una masa, no un colectivo. O sea, así como está el pequeño grupo, es gran grupo, gran cantidad de personas sin reglas, una masa en términos freudianos podría ser. Cuando es pequeño, es un grupo. Y él dice esto, cuando un grupo por ahí en algún momento tuvo reglas y era un colectivo porque tenía reglas propias del oficio, pero cuando ya ha pasado el tiempo por determinadas cuestiones, deja de respetar sus propias reglas de trabajo, y que son los que la han constituido, ese grupo, perdón, ese colectivo de trabajo ya también pierde la cualidad de colectivo y vuelve a ser un grupo si es pequeño o una masa si son una gran cantidad de trabajadores. Y dice esto también sí es interesante, que puede constituirse un colectivo de trabajo aun cuando los trabajadores no estén reunidos en un aquí y ahora, pero en la medida que produzcan una obra común. Esto puede pasar, y ahora también con las tecnologías de comunicación, que aun cuando no estén en el mismo horario y espacio de trabajo, pero a veces sí se junten, inclusive por diferentes momentos, sea por espacios de liberación o de encuentro, y después en la tarea cotidiana y comunicadamente, si establecen reglas de oficio conjuntas, aun cuando trabajen en distintos momentos, para él también pueden ser vistos por un colectivo de trabajo. En general, lo que suele pasar es que cuando hay colectivo de trabajo, quizás aún en el mismo espacio, aún mismas profesiones por ahí, el equipo de trabajadores sociales que trabaja a la tarde puede llegar a armar un colectivo que no necesariamente es un colectivo igual al de la mañana, aunque todas sean trabajadoras sociales. ¿Sí? Eso tiene que ver justamente con cómo se componen y construyen esas reglas. Y ahora vamos a ver un poquito justamente de cuáles son las características de esa regla. Entonces va a decir que la primera regla de trabajo, acá queda claro que entonces la construyen los trabajadores, no es que está construida desde la institución. Entonces es la eficacia. O sea, esto quiere decir que cuando uno arma una regla, la regla tiene que ser concreta para que logre lo que se han planteado los trabajadores. Tiene que ser eficaz. Si no logra eficacia, por más que estemos todos de acuerdo, no se constituye en regla. Entonces ya conspira contra que se arme un colectivo de trabajo. Y el segundo punto, el segundo aspecto, es que también da cuenta de que la regla organiza la convivencia, porque justamente el hecho de que tienen que ser construidas con los miembros de trabajo supone que todos den su opinión y lo pongan a consenso, a discusión, y que entonces supone negociación de una cantidad de personas. Entonces, en la medida que logran ponerse de acuerdo y la empiezan a compartir y construir entre todos, la regla en sí no solo es eficaz o busca la eficacia, sino que también colaboró justamente en la construcción de la convivencia de ese ahora colectivo de trabajo. ¿Sí? Entonces tiene esos dos aspectos. Y cuando él habla acá, obviamente puede haber más de una regla, como se empiezan a discutir varias reglas, es lo que se llama producción de reglas. Estos son, como les decía, autoprescripciones, no es algo que esté dado por la institución. Estos son, a partir de la experiencia, la continuidad, el intercambio y las negociaciones entre los trabajadores, es que cuando hay varios acuerdos normativos, esto quiere decir que no tiene por qué estar escrito, esto es normativo, quiere decir una regla o una regularidad en común que está acordada entre ellos sin que necesariamente esté escrita, pero tienen que ver con el cómo hacen la tarea y de qué manera. Y sobre todo, como les decía antes, es cómo todos comparten la manera de interpretar las órdenes de la prescripción. Y esto tiene que ver un poco con lo que les decía del colectivo antes. Todos los colectiveros, de alguna manera, interpretan esa orden de llegada, etcétera, etcétera, a partir de después, luego, llevar a cabo determinadas formas de conducir para lograr ese objetivo. Entonces, cuando va de verde a amarillo, pasemos. Cuando va de amarillo a rojo, pasemos ahí más con cuidado. Y ya cuando estamos con pocos segundos amarillo rojo, frenemos para evitar atropellar a alguien. Cuando suban los pasajeros, ni bien cerremos la puerta, ya arranquemos. No esperemos a que todos ocupen un asiento, etcétera. Y cuidémonos de que no haya ningún accidente para que ningún pasajero se golpee. Bueno, entonces fíjense que son varias reglas normativas que se ponen de acuerdo y se van
negociando entre ellos, entonces alguno le puede decir, no, yo eso no lo hago porque puedo tener, mejor no lo hagas más, por etcétera, etcétera. Entonces cuando se negocia, como es la regla de trabajo, empiezan a ser varias, como les decía, cuando son varias negociadas ya se llaman reglas de oficio, o sea, son específicas de esos conductores de colectivo. Entonces distinguen al propio oficio. Estas no son reglas que las hacen los taxistas o las hacen los que conducen micros de larga distancia, o quizás no las hacen los choferes de colectivo que manejan en el conurbano, que por ahí las horas pico se manejan diferentes y tienen más tranquilidad para el manejo. O por ahí esas reglas de oficio no son necesarias en la nocturnidad donde hay menos tránsito, ¿sí? Entonces por ahí un colectivero tiene reglas de oficio compartidas con sus compañeros de determinado horario que por ahí en otro horario no hace falta que las lleve a cabo, ¿sí? Pero aquellos que construyeron estas reglas de oficio pueden llamarse un colectivo de trabajo, ¿está? Por eso les decía que también puede haber varios colectivos de trabajo en una misma institución. Pero que quede claro a ustedes que cuando hablamos de reglas de trabajo son autoprescripciones, no las prescribe la institución, son los propios trabajadores, ¿sí? Otro aspecto en el que también resalta de Jure, que también puede ser visto en las entrevistas, es el tema de la cooperación en el trabajo. Y él va a decir que para que haya cooperación, uno la puede distinguir, hay varios factores. A ver, puede haber, como dice acá, cooperación, o sea, pensemos en los trabajadores, ¿no? Vertical, que tiene que ver con la relación con las autoridades. Entre pares sería horizontal. Y la transversal es entre quien produce el trabajo y quien recibe el servicio, podríamos llamarlo nosotros la población destinataria, en el caso del trabajo social, ¿no? Entonces, él ahí da un ejemplo, por ejemplo, en el caso horizontal, sobre todo, o de una institución en general, que muchas veces para que pueda la tarea salir como corresponde, en el marco inclusive de un colectivo de reglas, colectivo de trabajo para lograr eficacia en sus reglas, a veces es necesario que la personalidad o la modalidad que tiene cada uno de llevar a cabo la tarea, haya una renuncia por la obra en común. Por ejemplo, pensemos, aquí abro un poquito, pensemos en, no sé, aunque sean todos trabajadores sociales, ¿no? Pero pónganle que hay una persona que, bueno, tiene un talento particular, por ahí por su experiencia, por ahí por si tiene mayor tiempo para el estudio, porque tiene una mayor comprensión, entonces por ahí tenga tendencia a comprender determinadas cosas con mucha más celeridad y poder actuar individualmente con más celeridad, pero al mismo tiempo necesita de otros que la apoyen. Entonces, el punto es que si esa persona intenta que el resto del grupo reaccione con la velocidad, con la profundidad, con la autoridad que tiene esa persona, muchas veces puede obstaculizar la tarea porque el resto del grupo no puede seguirla, ¿no? Entonces quizás un buen trabajador, que es todo un tema, una renuncia hasta narcisista de esto, y aparte porque uno ve que haciendo determinadas cosas puede lograr acciones más rápidas y pertinentes, pero a veces en tanto la obra común para que mejore la práctica y el producto final sea aún mejor que el trabajo individual, esa persona a veces tiene que, por ejemplo, ejercitar la paciencia, poder esperar los tiempos de las otras personas para poder comprender la situación, ¿sí? Entonces, ese es todo un ejercicio de cooperación en función de la obra común. Eso puede ocurrir. De hecho, muchas veces, en el mejor de los casos, se producen tensiones o conflictos tranquilos porque, bueno, de última alguien quiere trabajar, pero hay como que van a destiempo, y en el peor de los casos, a veces el narcisismo exacerbado de esa persona, como les decía, puede producir tensiones, conflictos o rupturas en los grupos, ¿sí? Por más que estén todos trabajando por un mismo objetivo. Entonces, esto es un tema central, complejo, difícil a veces de lograr, pero que necesita de esta renuncia para la obra común en tanto colectivo. Bueno, esto funcionaría sobre todo para el tema de los pares, pero por ejemplo también en la cooperación vertical, muchas veces en relación con las autoridades, que después va a ver con el tema del reconocimiento también que aborda de Jure, cuando hablamos de cooperación, obviamente estamos hablando igual de divisiones jerárquicas,
pero bueno, la autoridad no deja de ser autoridad y estamos en un director, una coordinación, un jefe de servicio, una parte del equipo técnico. De todas maneras, puede haber una cooperación para que el trabajo pueda ser bien hecho. Una firma, un recibir, pedirle un tiempo para comentarle una situación para que reciba el aval o no del director, porque por ahí a la hora de solicitar determinado informe, determinada tarea, necesite saber si cuenta con ese aval. Bueno, explicando, argumentando lo que se plantea, por ahí hasta tiene una devolución de esa autoridad que mejora la práctica o le da una nueva mirada. Bueno, ahí es cuando hablamos de cooperación, por ejemplo, vertical, ¿sí? Y no una especie solamente de acatamiento de la orden y que solamente el trabajador o trabajadora social tiene que hacer lo que le pide la autoridad. Entonces, finalmente, ¿para qué está el trabajador social ahí si ya la autoridad lo sabe hacer? ¿Está? Lo mismo al revés, ¿no? Como que por ahí la dirección para hacer determinado informe, una determinada justificación, pueda llamar a alguien de los equipos de la división de trabajo más hacia abajo, para también consultarlo, ser asesorado por esa persona, aunque tenga un rango inferior en la división del trabajo. Entonces, a eso también se le llama cooperación, y no, esto no significa ser ni chupamedias, ni intentar obtener prebendas por esa relación, sino que justamente forma parte de las posibilidades de lograr los objetivos de trabajo. Y ni siquiera esto atenta contra el colectivo de trabajo. Un colectivo de trabajo puede existir y aún así también individuos o personas específicas de ese colectivo, si tiene que tener una relación con la verticalidad, lo podrá hacer porque también respeta la forma de trabajar del colectivo, ¿sí? O a veces también puede haber una relación entre el colectivo directo y las autoridades. Y otras, como les decía, la relación que se establece entre los trabajadores y la población destinataria, ¿sí? En algunos casos también hasta solicitando la colaboración, puede ser a partir de tráigame determinados informes o acompáñeme a ingresar al barrio de determinada manera. Entonces, a veces también transversalmente se produce una cooperación, o sea, la inclusión de la persona de población destinataria en el propio proceso de trabajo. Por eso, de jure, en esto de la centralidad del trabajo, si se establece cooperación, si se lleva a cabo espacios de deliberación para construir el colectivo de reglas, él va a decir justamente que el colectivo de trabajo como tal, en un espacio de trabajo donde sabemos que ya sufrimos de entrada, puede ser un medio extremadamente poderoso para luchar en conjunto contra la locura. Miren lo que plantea, ¿no? Acá estamos hablando otra vez del trabajo como institución central de la sociedad que dada determinados factores y condiciones, puede ser constructor de salud, inclusive de salud mental. Quiere decir que si lo que prioriza es el sufrimiento, la exclusión, el cercenamiento, la fragmentación, todo lo que hablamos de la Organización Científica del Trabajo, más los riesgos psicosociales que hablábamos con NEFA, justamente, y no permite, entre otras cosas, como decíamos antes, que es uno de los objetivos de la OCT, que se constituyan colectivos de trabajo, es fragmentar la colectividad. Justamente lo que genera son condiciones propicias para las salidas fallidas, ¿sí? La privatización del sufrimiento. ¿Está? Entonces, por eso también la importancia de lo colectivo. Lo colectivo también es estratégico en este punto, para lograr los objetivos de la institución, los objetivos personales, pero también para que se constituya un espacio saludable y satisfactorio. Y sobre todo, cuando hay dificultades con las jerarquías, que sea colectivamente que esto se aborde y no a nivel de autoridad y solamente un trabajador o trabajadora donde está en una gran asimetría de poder, una gran desventaja frente a esa autoridad. Bueno, acá después de Schur plantea esto, él dice que para poder lograr la posibilidad de un colectivo de reglas, un colectivo de trabajo, esto tiene que generar primero un espacio de deliberación con la suficiente confianza donde todos los trabajadores y trabajadoras puedan expresar sin temor a ser juzgados las trampas que realizan para poder hacer su tarea. Sería su método, su modus operandi. ¿Cómo vos lográs tal cuestión? Y bueno, yo en realidad hago esto, o yo en realidad cuando, por ejemplo, si yo quiero entrar a una casa en un barrio, yo no puedo entrar así porque si yo primero observo el barrio, camino el barrio y un día me di cuenta que, por ejemplo, en verano había muchos mosquitos en el lugar y la gente estaba, los nenes estaban todos picados. Entonces yo
para poder acceder a las familias. Por ejemplo, llevaba siempre unas tabletitas de Fujivape, porque me contaron que tenían los aparatos para conectarlas, o espirales que tenía que iba juntando, y entonces era una manera también de hacer un intercambio en función de lo que necesitaban. Y ese ingreso a esa familia, sabiendo que no tiene una ética de trabajo, había cierto intercambio que ganaba la confianza. Y después ya con el tiempo no hacía falta ese, si se quiere, ese Fuji, o ese, si no los tenía o no los conseguía, para garantizar, porque la persona había dicho que él lo que juntaba era muchas tabletitas que estaban ahí por terminarse, las quemaban juntas y eso todavía producía un efecto de evacuar mosquitos. Bueno, entonces dice, bueno, una de mis formas de acercarme al territorio, ingresar en las casas fue esa, y por ahí dice, ay, claro, yo nunca pude entrar, bueno, yo lo hago de esa manera. Otro lo puede hacer de otra manera. Y en esos espacios de liberación lo que dice de Jure es, la idea es que uno puede ir contando qué hace, cómo lo hace y qué deja de hacer. Y ahí también uno puede decir, en ese espacio de compartir y de negociación, a la hora de construir una regla, es en qué está de acuerdo el grupo con eso y con qué no. Por ejemplo, si está prohibido en un momento el uso de dispositivos telefónicos en una institución de adolescentes, por más que algún profesional facilite, porque quizás sea imperiosa la necesidad de ese joven de ponerse en contacto con su familia, pero después empieza a tener diálogos entre el profesional y ese joven, no conocidos por nadie, pero que pueden perjudicar, o incluso hasta pueden después establecer prebendas o hasta amenazas, ¿no? Entonces quizás si uno comenta esa astucia, esa trampa que hizo para lograr la confianza del joven o para reducirle la angustia de estar encerrado, etcétera, etcétera, alguno le puede decir, no, nosotros con eso no estamos de acuerdo, porque eso puede provocar al mismo tiempo que él tenga ahí en su poder un dispositivo que dentro de un espacio de encierro genera una desigualdad frente al otro, si pueden provocarse disputas o al mismo tiempo una suerte de comercialización de favores porque ese tiene celular. Entonces, bueno, algunos pueden poner sus objeciones, ¿no? Si bien se sabe que eso puede ocurrir, bueno, no es parte de la regla nuestra facilitar un dispositivo. El día que la regla se cambie, veremos cómo lo manejamos. Pero esa es una situación que no la queremos compartir. Bueno, entonces esa cuestión del uso del dispositivo no podrá formar parte de la regla si la mayoría está diciendo que no. En todo caso, si esa persona lo sigue haciendo, correrá por su cuenta, pero hay que ver qué ocurre si el resto del colectivo se entera, si sigue transgrediendo esa regla que no ha sido acordada. Entonces, por ahí se acuerde otra regla, como les decía antes. Pero eso es necesario que haya un espacio de confianza, por eso, y de lealtad, como dice de Jules. Esto ocurre poco en nuestros espacios, planteándolos como tal. En realidad tendría que ser como casi un efecto del dispositivo de intervención, y acá es lo que quiero detenerme, que es la psicodinámica de trabajo. En realidad, como les decía, ellos tienen una gran perspectiva psicoanalítica, entonces ellos ven a la institución como un espacio para escenificar deseos, ¿sí? Y al mismo tiempo, después lo vamos a ver en la segunda parte de Jure, más adelante, de la posibilidad de desplegar defensas ante el sufrimiento que produce el trabajo en las instituciones. Entonces su objetivo, ahí está, que es contribuir sobre todo a la salud psíquica en el trabajo y a la autorrealización del sujeto, ¿sí? Entonces, para su dispositivo de trabajo, tiene que ver primero con la fase investigativa, con la observación del campo, hacer entrevistas individuales y colectivas. Hay un método doble de poder, inclusive de autoconfrontación, dice él, de a veces grabar o observar o de compartir lo que dijo uno que hace sobre su trabajo, pero comparte la mirada de los otros sobre lo que él dice que hace de su trabajo. Entonces empieza a tener mayor profundidad, consulta a sus propios compañeros de trabajo, y ahí van construyendo realmente esto que decíamos, cuál es la actividad que se hace y lo real de la actividad, ¿no? Cómo están construidas las reglas de trabajo. Es ahí donde empiezan a sacar la real profundidad del contenido de la tarea. Ahí tienen, bueno, el marco conceptual, algo estuvimos viendo ahora de satisfacción y sufrimiento en el trabajo, y después los mecanismos defensivos, las ideologías defensivas, las vamos a ver adelante. Hoy vimos un poquito de los colectivos de trabajo, y el saber de oficio tiene que ver justamente con esto. Las reglas de oficio están constituidas a partir de contenidos de cómo hacer el trabajo,
cotidianamente a partir de la experiencia práctica, no solo de la formación que uno trae, sino de el oficio tal como lo lleva a partir de la experiencia, y que justamente es lo que se convierte en regla, porque eso no venía en parte de las incumbencias, sino que eso es específico y surgido a partir de ese espacio de trabajo. Bueno, y cuando se interviene en estos distintos grupos, en el caso de que sea llamada esta corriente, el plazo de intervención es variable, no es que hay un ciclo específico o algo muy corto como en el caso del análisis institucional, o ciclos como en el caso del sociopsicoanálisis, o que la variabilidad dependa de si tolera o no el grupo las interpretaciones in situ. Acá lo variable tiene que ver simplemente con lo que supone el proceso de trabajo, la construcción y las discusiones al interior de cada grupo, y cómo cada grupo va proponiendo soluciones para resolver las situaciones de trabajo. Y ahí se verá cuál es la duración de esa intervención. Bueno, gente, les agradezco mucho, espero que sea lo más amena posible y les permita leer el trabajo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima.